Muy bien, amados hermanos, aprovechando esta posición, vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 19 en adelante. Libro de Romanos, en la carta de Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 3, su verso 19. Y quiero tomar estos versos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Una vez más suplicamos que nos bendiga a través de esta palabra y que podamos ser edificados, ministrados. Que tome mis labios, Señor, me dé la sabiduría, la gracia y que tu nombre sea exaltado en esta hora. En el nombre de Jesús, bendigo a todos nuestros oyentes también que están, Señor, allá en otros países escuchándonos. Edifica sus almas, háblales, Señor, y también bendícenos como pueblo que somos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, amados hermanos, sin dejar de bendecir el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar, hermanos, bajo el tema los estragos del pecado. Usted sabe que la paga del pecado justamente es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios que fue a través de Jesucristo nos dio vida, y no una vida corta, sino una vida en abundancia. Juan describe en el capítulo 10, verso 10, que dice: el ladrón, o sea, Satanás, vino para matar en todas las áreas, física, emocional y también espiritualmente. Vino a matar, vino a destruir lo que se construye, lo que se edifica. Pero también, hermanos, el enemigo no solamente vino a matar, sino también vino a robar esa salvación tan grande. Vino a robar la paz, vino a robar la salud, vino a robar la tranquilidad, vino a robar, hermanos, la bendición que nos corresponde. Muchas veces nos dejamos arrebatar la bendición. Pero el verso no se queda ahí solamente diciendo que Él vino a hacer esa cantidad de cosas terribles, sino que también dice que Cristo, el Hijo de Dios, vino para darnos vida y vida en abundancia. La iglesia de Cristo tenemos una bendición de tener al dador de la vida. Y por estar bajo la cobertura, bajo la protección de Él, usted y yo no debemos de tener temor ni de malas noticias, pues el corazón del justo está confiado en Jehová y no tendrá temor de malas noticias. Fuera de eso no se debe preocupar porque qué será de nuestras vidas si ya el Señor tiene una morada preparada. Es como el que sabe que viene un congreso y, uy, Dios mío, ¿será que sí encuentro hotel? No, usted no se debe preocupar cuando alguien le dice: no se preocupe, usted llega al aeropuerto, lo va a recoger allí un ómnibus o un micro, ya está todo preparado, el hotel ya está preparado, ya está asignado inclusive el cuarto donde va a llegar. Usted llega con esa seguridad. ¿Por qué? Porque le han hecho una promesa. Y bajo esa promesa usted ha viajado a cierto país o a cierto evento. Nosotros estamos en este mundo y sabe que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser recogidos. Y usted no se debe preocupar a dónde voy a ir o cómo será o dónde encontraré lugar para estar. No, ya el Señor se fue a preparar lugar para nosotros. Pero el Señor también dice a través de Juan que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hace un momento cantábamos: estamos esperando un avivamiento. Y ese avivamiento ha de venir, por supuesto, pero necesitamos, hermanos, que nosotros hagamos lo que nos corresponde, aleluya, y es predicarle a las almas. El Espíritu de Dios redarguirá el corazón del hombre, porque su palabra
trabaja y la palabra dice que se apresura. Esa palabra no se queda solamente aquí en la mente ni en el corazón, sino que esa, de la abundancia del corazón habla la boca, y esa palabra cumplirá su propósito, su fin, pues su palabra no vuelve a él vacía, sino que hará todo lo que él quiere hacer. Pero los estragos que está haciendo el pecado lo ha venido haciendo desde la antigüedad, desde hace miles de años. Usted sabe cómo el diablo, analizando, mirando, observando, tremendo jardín, tremendo huerto donde puso a los primeros seres vivientes, a Adán, y después de su costilla, después de un profundo sueño, le sacó la ayuda idónea y les entregó y le dio autoridad para que gobernase, para que ministrase, para que fuese prácticamente el gobernante aquí en la tierra, enseñorease, y le dio autoridad. Y Satanás, no contento con esto, pues buscó la manera de infiltrar el pecado, porque sabe que el pecado es lo único que aísla la presencia de Dios. Por ello, conocen muy bien la historia ustedes como iglesia, hermanos, de lo que fue Eva. Se puso a hablar con quien no debía hablar, fue y le llevó del fruto a su esposo, también él cedió y pecaron delante de Dios, conociendo las instrucciones, conociendo que Dios ya les había hablado. El día que coman del árbol del que está en el centro del paraíso, del bien y del mal, sepan que de cierto morirán. Así de que desde ahí en adelante usted ve cómo el pecado fue avanzando, y gracias a Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No fue sino que fueran expulsados del huerto, perdieron la bendición de vivir por siempre. Llegó la limitación de la vida física en esta tierra por causa del pecado. Note que Adán murió de 630 años. Con todo eso, murió, hermanos, lleno de vida, muchos años. Pero fue, hermanos, salir del paraíso y comenzar a procrear y comenzar a poblar la tierra, que sus primeros hijos, uno de ellos, entró un espíritu de asesinato y mató a su propio hermano. Y ahí comenzó el diablo a hacer, hermanos, desastres en los hogares. Y eso viene, hermano, por los siglos de los siglos, porque el pecado está haciendo atrocidades, está haciendo desastres, caos, crisis, hermano, desesperación en la misma vida del hombre por causa del pecado. El pecado, hermanos, asedia, el pecado contamina, el pecado, hermano, esclaviza, el pecado roba la presencia de Dios. Entonces el Señor, desde luego que no es que esté en contra del pecador. No tenemos que atacar al pecador, tenemos que atacar es al pecado. No es atacar, hermanos, a la persona que tiene el virus del COVID-19, es atacar el virus, que es el motivo por el cual ha afectado los bronquios, los pulmones, el corazón, la mente, etcétera, etcétera. Muchas cosas ha traído como secuelas esa enfermedad o ese virus. Pues los médicos tienen que atacar directamente la enfermedad y no al enfermo. Lo mismo sucede, Cristo hizo propiciación por nosotros, aleluya, a través de Jesucristo, porque el primer Adán, hermanos, quedó vencido, pero el segundo Adán, que es nuestro Salvador Jesucristo, quedó como vencedor. Por eso Cristo fue tentado en todo, para socorrer a todos los que son tentados. La tentación no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Y hoy vemos, hermanos, a través de toda esta situación, como el pecado, y dice la palabra, hermanos, que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Usted se acuerda aquel episodio, aquel suceso, cuando le llevaron a una mujer que dice los hombres que la llevaron ante Jesús, dice que la encontraron en el mismo acto del adulterio. Y ellos mismos le citan
una parte al Señor Jesús como si él hubiera desconocido esto y dice: Moisés dijo que aquellos que cometieren pecado tenían que ser apedreados, tenían que ser muertos inmediatamente. La muerte, amados hermanos, no soluciona el pecado, porque la persona muere bajo su estado de pecado y se pierde eternamente. Pero Dios el Padre hizo posible que a través de la sangre preciosa de Cristo pudiese perdonar los horrendos pecados de la humanidad. Así de que estaba bajo la ley aquella mujer y le citan las palabras, lo que había hablado Moisés en aquel tiempo que había pasado ya miles de años. Se lo traen a memoria al Señor y le dicen: en otras palabras, hay que cumplir porque eso dice la ley de Moisés. El Señor no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero vino también no solamente que por causa de la ley nosotros estábamos esclavos y muertos eternamente, sino que a través de la gracia de Dios y a través de su sacrificio vicario pudiésemos encontrar vida en su nombre, escape, aleluya, y salir de esa condición de pecado. La misma palabra nos dice a través de Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos acceso al Padre cuando cometemos un error, una falencia. Quizás mentimos, hicimos algo que no debíamos haber hecho y nos sentimos culpables y decimos: te fallé, Señor, me siento mal, me acusa mi conciencia y un Espíritu Santo que se apaga en nosotros. Pero qué bueno que tenemos a un Salvador y acudimos a Él y le decimos: Señor, he pecado contra ti. Y aquella mujer pues la llevan. Y ella seguramente ante esta situación que la encontraron, porque afirman, la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. Jesús no le dio mucha importancia, él se pone a escribir en el suelo, no sabemos qué escribía, pero allí todos estaban ya con la piedra lista, justificándose, porque muchos son muy lectores, quieren que la Biblia se haga una realidad, o la Escritura más bien se haga una realidad en otros, pero cuando esa misma palabra se aplica a nosotros, muchas veces no queremos que nos midan con la misma medida. Jesús, conociendo el corazón de ellos, al ver que todos estaban esperando la reacción de Jesús, Jesús simplemente siguió escribiendo y solamente habló, ni siquiera los miró. Les dijo: el que se sienta sin pecado, que arroje la primer piedra. Yo no digo que no está bien lo que dijo Moisés, tampoco aplaudo lo que esta mujer hizo y lo que le acaban de encontrar haciendo. Yo no digo que no estaba pecando. Si usted la traen porque la encontraron en el mismo acto del adulterio, porque el adulterio, como la fornicación, como las pasiones, hermanos, bajas, todo eso es pecado. No solamente el adulterio, la lascivia, la concupiscencia. ¿Cuántos jóvenes, hombres y mujeres hoy están atados, hasta los viejitos, hermanos, corruptos, que no han nacido de nuevo, están atados en la pornografía? Están atados en pasiones, están, hermano, haciendo cosas indecentes, indeseables, porque, hermano, son los impulsos de su carne. Y mientras no haya un controlador que se llama el Espíritu Santo, esa carne se da al pecado. Se abre al pecado, hermano, y no le importa, cada vez se hunde más en el fango, porque ya está untado del pecado y se sigue hundiendo en el fango hasta que la misericordia de Dios saca a ese hombre o esa mujer de esa condición. Así de que Jesús les dice: el que se sienta sin pecado. Y ese sentir es lo que redarguye, hermano, cuando nos sentimos: uy, no, yo no me siento capaz de tirar la piedra, porque yo también, quizás hasta diría que uno de esos que yo también dormí con esa mujer, yo también tuve una relación con esa mujer, nadie supo, pero eso está aquí, la conciencia me acusa. Así es de que uno por uno se fue yendo y todos desaparecieron. ¿Por qué? Porque es que el pecado, hermanos, acobarda. Usted no se da cuenta, no se acordará de niño nuestras picardías, que hacíamos algo y aunque nadie nos vio, sin embargo,
Cuando nos preguntaban, nos brillaban los ojos, nos poníamos colorados, nos temblaban las piernas, nos transpiraban las manos y nos trabábamos cuando teníamos que dar respuesta a mamá y a papá para darle una explicación. ¿Por qué? Porque la misma conciencia nos estaba acusando de que así era. Y entonces ese pecado nos estaba hundiendo y aquellos hombres no pudieron más soportar su conciencia, que prefirieron irse. Y Jesús hace una exclamación y dice: ¿y dónde están los que te acusaban? ¿O dónde están los que te condenaban? Porque me vinieron a citar aquí la ley de Moisés. ¿Dónde están? Y esta mujer dice: pues no, ninguno, todos desaparecieron. Quedó la mujer sola con Jesús y le dijo: pues yo tampoco te condeno. Le mostró el camino de la misericordia de Dios. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Es una oportunidad. Hermano, la misericordia de Dios no hay que desperdiciarla. La misericordia de Dios no hay que tenerla en poco. Si el Señor ha tenido misericordia y borró tus pecados y borró mis pecados y los llevó, aleluya, en la cruz, Él murió por la humanidad, pues valoremos esa salvación tan grande, aleluya, porque ni usted ni yo éramos merecedores de esa salvación tan grande. Así es de que Pablo le expresa esto a la iglesia de Roma y le dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora es la justicia, pero también es la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es decir, hay un solo escape en favor de aquellos que están hundidos en el pecado. No importa el pecado que hayan cometido, lo profundo o lo bajo que hayan caído, si han tocado fondo en el pecado, el Señor dice: solamente para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Gloria a Dios, porque el Señor no hace acepción de personas. Y dice, y nos incluyó a todos nosotros, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aun uno, no hay ninguno en la tierra que ha dicho: yo nunca pequé. Lo que pasa es que si miramos, hermanos, a veces miramos, un asesinato mató a 20 personas y se robó una moneda de 10. No, yo creo que el más culpable es aquel que mató 20 personas, porque a nuestra manera de justicia quizás condenamos más a ese que mató a 20 personas, les quitó la vida, les privó de bendición de vivir. Hoy en noticia, en estos días, con la situación de este agente de la policía que mató a ese muchacho deportista, por ejemplo, y todo en noticia, y juzgan y dicen, y cómo es posible, y ahorita ya llegó la situación del gatillo fácil, y hablan y dicen y juzgan y tantas cosas sin saber los hechos todavía. Y hay un culpable, pero no, el que le robó a alguien un celular no es tan grave como el que le quitó la vida a un semejante. Pero hermanos, delante de Dios, robarse una moneda de 2 pesos que ya no existe casi, a robarse o quitarle la vida delante de Dios es igual de pecado. Para el Señor no hay clasificación de pecados. Estos son más graves y estos son más o menos graves. Delante del Señor dice: todos hemos pecado. Y el pecado, según hermanos, vemos que según la definición de pecado es transgresión. Usted y yo hemos transgredido, hermanos, la ley de Dios de una o de otra forma, por desconocimiento, por ignorancia, pero transgredimos la palabra. ¿Cuántas décadas y años, hermanos? Mucha gente llega inclusive a su edad adulta y no quiso reconocer a Cristo hasta que ya al borde de su muerte es que reconoce y cree que Jesucristo es el Señor, y en ese instante es salvo, porque la palabra dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Pero por qué es salvo? Por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios es así de bueno. Alguien dijo: gracias a Dios que yo no soy Dios, y no, yo no le daría oportunidad. Tuvo toda una vida para arrepentirse. Olvídese, no le doy ya oportunidad. Esa es la forma nuestra humana, porque no somos Dios, pero es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Mira, hermano, si no fuera por la misericordia de Dios, usted ni yo viviríamos.
Porque si no fuera por la misericordia de Dios, que Dios dice, es lento para la ira y grande misericordia. Yo voy a extender 1 año más, 2 años, 10 años más de misericordia hasta que logre que muchos entren. Porque si no fueran grandes misericordia, ya ninguno de nosotros estaríamos hoy, aleluya, siendo salvos y participando de una salvación por fe. Pero como el Señor es como el que dice, bueno, hasta tal fecha hay oportunidad, se cierran las inscripciones. Y le dije, no alcanzamos, la verdad que no. Lástima que no dieron un día, un mes. Y dicen, bueno, vamos a dar un mes más. Ay, ¿cuántos aprovechan esa oportunidad para que no se venza? Y muchos hasta extienden la oportunidad. Un ejemplo que me causó pues alegría por causa de este encierro que hubo el año pasado de este COVID, pues muchas cosas se atrasaron y no se pudieron agilizar. Y el mismo ministerio dice, bueno, para los que tengan que resolver sus problemas el registro de conductor, si se le vence ahorita en diciembre, tiene un plazo de 1 año para que usted lo resuelva. O sea que le dan una oportunidad todavía. Eso es lo que ha hecho el Señor, hermanos. Si el gobierno es condescendiente con una situación como esta, ¿cuánto más el Señor que dice, voy a alargar unos añitos más, a ver cuántos aprovechan la oportunidad de gracia? ¿Cuántos aprovechan? Porque la paga de ellos del pecado va a ser la muerte, pero yo les voy a preservar la vida para que alcancen la misericordia, y si desaprovechan no podrán levantarse en el día del juicio del gran trono blanco y decir, fue que no me diste la oportunidad, porque Dios extendió su misericordia hasta un día más. ¿Cuántos se descarriaron, por ejemplo? Se revolcaron, pisotearon la sangre de Cristo, hicieron cosas indebidas, se olvidaron de Dios. Qué culto, qué Biblia, qué ayuno, qué oración, qué entrega a Dios. Hermano, y se cansaron de la vida. Un día dijeron, vuelvo a la iglesia, vuelvo a los brazos de Cristo. Mejor estar con Cristo que estar fuera de Él. Mejor vuelvo arrepentido, vuelvo a reconocer mi condición y espero que el Señor me salve y me reciba. Y el Señor es como aquel padre que vio de lejos a su hijo pródigo, aleluya, y lo recibió y fue y lo abrazó e hizo fiesta y lo recibió una vez más, dándole una vez más una oportunidad. Mire que aquel pródigo quería, él mismo dijo, yo anhelo que por lo menos me recibas, yo ya no soy digno de ser hijo, no puedo estar en la misma estirpe, en la misma condición de hijo, de autoridad. Yo quiero ser un jornalero, por lo menos que me tengan ahí, aunque sea en la última silla, me den la oportunidad de asistir al culto. No soy digno de participar, no soy digno porque hice cosas indebidas, malgasté el dinero, malgasté la vida, malgasté la salud o las oportunidades y hice cosas pecaminosas terribles. Pero si aunque sea me dejen, aunque sea participar en la última silla, sentarme, yo soy agradecido. Y no, mire que Dios no le dejó allá en lo último, le dio nuevamente la autoridad, mandándole a poner un vestido nuevo que le habla de la justificación. Le mandó poner anillo que le está hablando de la autoridad una vez más. Y hizo fiesta. Fue recibido y esto fue un motivo de gozo, aunque otros se disgustan porque dicen, pero ¿cómo es posible que a esto sí lo reciba? Todos han tenido oportunidad de arreglar sus vidas antes de que sea demasiado tarde. Siempre hemos dicho que mientras haya vida física, hay oportunidad. Cuando ya, hermanos, murió por que el Señor lo cortó, porque desvió su corazón, porque conoció su vida, que no iba a volver. El Señor sabe que nuestros días están contados en la tierra, aunque grande misericordia, pero note una de las cosas que este hijo pródigo nunca más volvió. No dice la Biblia que volvió otra vez a reincidir o volvió a irse otra vez. No, él valoró esa oportunidad que su padre le dio. ¿Cuánto glorifican su nombre? Así de que el pecado es violación de algo establecido, es iniquidad, es maldad, es fallar al blanco, es ofensa. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a otro hermano
¿O cuántas veces nos quedamos con la ofensa y esa ofensa se convierte, hermano, en un enojo? Ese enojo se convierte en una amargura. Entonces esa amargura va echando raíces, se queda la raíz de amargura y eso impide la comunión con Dios. Por eso la palabra, al tomar la cena, que estamos recordando, hermanos, el momento en que Cristo estuvo en el cenáculo, allá en el lugar con sus discípulos, la última cena. Él les dice que se examinen a sí mismos y pruébense a ver cómo están delante de Dios, cómo estamos delante de Dios, y coma cada uno del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque al comer y beber su sangre y al comer su cuerpo, simbólicamente nos estamos examinando delante de Dios, que no podemos, amados hermanos, negar nuestra condición, porque Él conoce lo más profundo de nuestro ser, conoce lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, hoy en día no hay que atacar al pecador. A veces es lo contrario, se ataca a ese hombre adúltero, borracho, afeminado, ese hombre que es un terrible, un mujeriego. No, ataquemos el pecado, ataquemos, hermano, porque el pecado es lo que está haciendo desgracias y desastres y traído tristezas, caos, división, separación, ruina en los hogares por causa del pecado. La forma en que el Señor manifestó esto es justamente para que el pecador tenga la oportunidad de ser salvo. Uno de los compromisos que hacen los profesionales, los médicos, ellos, hermanos, hacen justamente el día de su graduación, ellos hacen una promesa de servir no importa quién, porque si le llega un personaje, vamos a pensar que le llega un diputado, porque es diputado, lo atienden, pero si es un acabado de un ladrón que lo acabó de llevar la policía y está, hermano, mal herido, no, hay que acabarlo de matar. No, el médico no tiene que mirar si es diputado o si es ladrón, lo tiene que atender igual, es un ser humano. Ellos han hecho, hermanos, justamente una promesa. Ellos han hecho un pacto el día que se graduaron. Ellos son conscientes que se capacitaron, se profesionalizaron con respecto a su carrera de medicina para atender a quien sea. No importa el color, no importa la nacionalidad, no importa la condición en que sea. Si es el peor asesino, lo tienen que curar, lo tienen que, hermano, levantar y darle oxígeno y darle como si fuera el diputado de la nación. Eso es lo que ha hecho Cristo. Cristo no ha hecho diferencia con ninguno, no porque le cae bien a alguno o porque ha pecado menos, con él va a tener misericordia, en cambio ese otro es digno de muerte. No, hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Valoremos esa salvación tan grande, porque debemos de hablar del origen del pecado, de las cosas que causan el pecado. ¿Qué es lo que está causando el pecado, hermano? El alejamiento de Dios. Mientras nos alejemos de Dios, miren, nos espera un mundo lleno de bagatelas, llenas de vanidades, lleno de maldad. Afuera está, hermano, putrefacto todo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la humanidad está cada día, hermano, en un desenfreno. Está cada día perdiendo el valor, perdiendo el temor. Ya uno no se queda admirado que la juventud, por ejemplo, y no solo la juventud, todas las mujeres hasta grandes, hermanos, ya no saben ni cómo vestir, no saben cómo peinarse, no saben qué ponerse en la cabeza, no saben qué quitarse en la cabeza, no saben qué hacerse ya en el cabello. Vi a una persona en un supermercado que parece que ella fue al salón de belleza y le comenzaron a meterle la máquina y como que le hicieron el redondel, y ahí parece que el plan era que le quitaran todo el cabello, pero le hicieron fue un camino alrededor y se fue la luz y quedó así. Da la impresión que quedó a medias.
Y la gente no sabe cómo vestirse, no sabe qué hacer, porque tiene un gran vacío en su corazón. Mientras esté el pecado latente ahí en el corazón del ser humano, el hombre y la mujer va a buscar cómo llenarlo. Por eso el diablo los entretiene. Si no los entretiene en el adulterio, los entretiene, hermano, en la fornicación. Si no los entretiene en la fornicación, los lleva a las bebidas. Y si no los lleva a las bebidas, los lleva al homosexualismo, al lesbianismo, a las pasiones bajas. Y si no los lleva, hermanos, a las crisis para matarlos de una u otra forma con una sobredosis. ¿Por qué hay tanta gente que se mata? Porque está cansada de vivir, porque el pecado, hermano, abundó en ellos, que no se sienten felices y están diciendo: yo prefiero morir porque esto no es vida. Y por eso el enemigo les proporciona, hermano, los medios, los recursos, a veces un arma, o a veces una sobredosis, o a veces, hermano, un licor revuelto con un montón de cosas para matarse. Y con todo eso no se mueren por la misericordia de Dios. El diablo los quiere matar, pero Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo. El diablo ha venido para destruirlo, pero el Señor dice: yo le voy a dar una oportunidad de misericordia porque quiero reconstruirlo. Yo quiero volverlo a restaurar. Yo lo quiero volver a que sea como antes. Y el plan de Dios, hermano, es que el Señor cumplirá su propósito en cada uno de ellos. Muchos viven lejos porque no han encontrado el secreto del evangelio, no han encontrado el sabor, no han encontrado el sazón, no han encontrado la felicidad en Cristo, porque no han tenido un verdadero encuentro. De oídas te había oído, dijo Job, pero ahora mis ojos te ven y te contemplan. Aunque Job, hermano, era un hombre que da testimonio al mismo Señor que era justo, recto, temeroso y apartado del mal, pero con todo eso él dijo: ahora mis ojos te ven y te contemplan. Qué bueno cuando hemos tenido una experiencia maravillosa con Jesús, y entonces el pecado ya no puede enseñorear en nosotros. Usted ya murió. El viejo hombre ya murió, la vieja naturaleza ya murió, ya el pecado no tiene dominio en nosotros, porque aunque tenemos la simiente del pecado, ahora Cristo vive en nosotros y Él es el que toma el control de nosotros. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Cristo. Note que la sangre física mancha, la sangre del Señor limpia. Y esa sangre carmesí es la que ha borrado nuestros pecados. Cuando usted ha tenido algo pendiente que arreglar con Cristo, usted va ante el Señor y le pide perdón de corazón y hasta llora y le dice: Señor, reconozco que he fallado. Entonces el Señor perdona sus pecados, el Señor le limpia y le hace una nueva criatura, y por sobre todo pone paz en su corazón. Por ello es que las personas que viven, hermano, codiciando las cosas de este mundo, nunca van a tener tranquilidad. El ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír, dice la palabra, porque están insaciables. Porque hay tanta prostitución, porque son insaciables. Nadie dice: bueno, ya basta, ya probé, ya sé qué es eso, ya me voy a apartar. No, quieren más y quieren más y se quieren revolcar más, y ya no les basta con un hombre o una mujer, ya es con 2, con 3, con 5, hermano, y ya es tanta la bajeza y el pecado que ya son objeto de uso ese hombre y esa mujer para el pecado. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque nosotros ya pasamos de muerte a vida. Ahora vemos la condición, y digo: si no hubiera sido por la misericordia de Dios, estaría como uno de ellos. Si no fuera por la misericordia de Dios, hoy sábado, en lugar de estar adorando al Señor, estaría por allá en alguna discoteca, estaría en algún lugar de droga, estaría por allá vendiendo droga, estaría por allá haciendo el mal, haciendo daño. Pero gloria a Dios, porque un día se presentó Cristo a nuestra vida, llegó a nuestro hogar, llegó a nuestro corazón, aleluya, y tenemos paz para con Dios. Que si Cristo viniese en este mismo instante por su iglesia, podemos estar seguros que partiremos para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces comprendamos esta gloriosa bendición. Nunca debemos dejar de predicar que Dios siempre va a estar dispuesto a perdonar al pecador. Nos dice la palabra en el libro de Ezequiel. Yo quisiera que me acompañe el profeta Ezequiel. Y nos dice allá en su capítulo 33.
Libro de Ezequiel, capítulo 33, su verso 11. Dice la palabra, diles, capítulo 33, verso 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel? Yo no quiero el mal para ustedes, yo quiero es el bien. Escojan el bien para que vivan. No quiero el mal, no quiero la muerte para el impío, no quiero lo malo para el impío. Por ello, Él le dice, no quiero la muerte del impío. ¿No cree usted que el Señor se duele, siendo el autor de la vida, que tenga que cortar a alguien y se pierde eternamente sabiendo su destino que le espera? Y ya no puede hacer nada porque, hermanos, dice la palabra inclusive que no podemos exponer una vez más a vituperio a Cristo. No podemos otra vez que llevarlo a la cruz para que muera por los pecadores, porque Él se ofreció una vez para siempre. Y Dios le dice a su pueblo, y mire que no había venido Jesús como el Redentor. Dios mismo hablando le dice, inclusive allí le dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El mismo Dios le habla a su pueblo de Israel, vuélvasen a Dios. Si ustedes se vuelven a Dios, yo lo voy a recibir. No importa la transgresión, no importa la maldad, no importa el pecado, lo grande que hicieron, las cosas terribles, lo lejos que se fueron, lo terrible que se untaron en el fango. Volveos, oh casa de Israel, volveos, es el consejo de Dios. Y hoy está haciendo un llamado el Señor para que la humanidad se vuelva una vez más a Él. Para que esto esté en acción, este virus, el diablo no puede hacer nada. Oiga bien, el diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. No puede hacer nada el diablo sin que Dios se lo permita. El diablo tuvo que haberle pedido permiso a nuestro Dios. ¿Me permite mandar un virus para matar a la humanidad? ¿Usted cree que no hay un propósito en toda esta mortandad? Claro que sí. Dios está cumpliendo su palabra, porque Él dijo que para estos tiempos, antes de que venga el levantamiento de la iglesia, vienen pestes sobre la tierra. Y esto lo está permitiendo Dios para que mucha gente, por lo menos pasado por la aflicción, por el fuego de la prueba, los que no conocen a Cristo, se arrepientan porque ya saben que ya se van a morir, puedan decir: Dios, si tú existes, tenga misericordia de mí. O yo oí de niño, me enseñaron la Biblia, yo soy consciente, fui a la iglesia, pero me aparté toda mi vida y estoy aquí en una cama de hierro, en un hospital, y ya estoy mal, que ya estoy perdiendo hasta el sentido, pero perdóname, límpiame, recíbame en su santa gloria. ¿Usted cree que el Señor no va a hacer esa obra? Gloria a Dios para siempre. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando comprendemos esta gloriosa realidad, esta gloriosa bendición, hermanos, Dios ha permitido toda esta situación, ha permitido esta mortandad del mundo para que la humanidad piense, busque al Señor. Usted sabe que cuando vinieron allá en el desierto, vinieron las serpientes. Y dice, amados hermanos, que los que quedaban mordidos por las serpientes morían. ¿Qué hizo Moisés? Levantó una serpiente de bronce en alto para que todo aquel que mirara esa serpiente de bronce, todos aquellos eran librados de la muerte. Indicando que todo aquel que ponga su mirada en Cristo va a tener esperanza de salvación. Aunque nadie vaya a predicarle, lo invite o no tenga la oportunidad de volver a una congregación, una iglesia, o que le escuche un pastor, en ese momento se va a acordar. Como aquel joven que se fue descarriado, que
Era una amistad que yo tuve allá en la selva y que viajaba en los aviones de amigos con los capitanes, los pilotos. Y en uno de esos tantas idas y venidas, en un avión de esos cargueros, eran solamente para cargar mercadería y cosas así, ese avión perdió el control y perdió, hermano, mucho combustible y no les quedaban sino 5 minutos para buscar la pista de aterrizaje. Pero cuando el capitán le dijo al muchacho que era su amigo, Lucho, le decía: Lucho, vamos a caernos en esta selva sin saber cómo vamos a morir. Cargamos aquí combustible, pero no podían cargar el avión porque lo llevaban era dentro del avión. ¿Qué vamos a hacer? Y él me cuenta que comenzó en el avión a caminar y a cantar todos los coros que se acordaba cuando iba a la iglesia. Después se acordó de todos los versículos que aprendió, que ya en cierta manera los había olvidado. Ahí sí se puso a recordarlos todos los versículos y las promesas, y le pidió perdón a Dios, y entonces se reconcilió con el Señor. Le dijo: Señor, no quiero morir ni quemado ni caído en esta selva. Señor, tenga misericordia de nosotros. Yo te prometo que te voy a ser fiel, pero no nos deje caer, Señor, en este avión. Perdóname. Y agotó todos sus versículos, agotó todas las canciones cristianas, y entonces después fue ante el capitán: ¿y qué vamos a hacer, Luchito? Y él le dijo: capitán, lo único que usted tiene es que arrepentirse, porque vamos a caer, pero vamos a orar que Dios tienen que aceptar a Cristo. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Y ahí le repitió la oración del penitente, hermanos. Se arrepintió el piloto y el copiloto, y por fin quien tomó las riendas verbalmente fue este muchacho, sin saber que era el que Dios iba a usar. Y los pilotos ya habían perdido toda esperanza, como dice la palabra, hermano. Habían, en la época de Pablo, cuando hubo esa tormenta terrible, ese Euroclidón, dice que habían perdido toda esperanza de vida. ¿A qué le dijeron? ¿Y ahora qué hacemos, Lucho? Y Lucho decía: pues capitán, ¿por qué no sube un poco el avión a ver si encontramos algún lugar? No es que nos estrellemos contra alguna montaña o muy bajito. Subamos y dele la vuelta, giren a la derecha a ver qué encontramos por ese río. Y fueron, hermano, porque habían perdido hasta las cartas de navegación, habían perdido la ruta, estaban perdiendo combustible, estaban perdiendo altura, estaban en una pérdida, pero se dejaron guiar hasta que encontraron la pista. Y yo sí recuerdo que personalmente vi a aquellos pilotos, no sabía lo que había pasado minutos antes, pero cuando se bajaron esos pilotos de ese avión, los vi tan pálidos, hermano, como una hoja de papel, blancos. Porque fue como una esperanza de vida. Dijeron: por fin estamos en tierra. Gracias a Lucho, que fue el que nos dijo lo que teníamos que hacer. No era Lucho, era el Señor que estaba guiando a Lucho, y Lucho a los pilotos, y la misericordia de Dios que les preservó la vida. ¿Sabe que llegar prácticamente con la reserva a aterrizar, hermanos, el avión, después de que habían perdido toda esperanza de poder sobrevolar esa nave? Muchos están como esa condición, oran y lloran y se acuerdan de todo, y ahí sí saben que la muerte les espera, y que la muerte no les dice: bueno, los voy a dejar para el año entrante. No, saben que están al borde de la muerte. ¿Cuántos se fueron, hermanos? ¿Cuántos se fueron con un dolor de cabeza o con un problema de respiración al hospital? Amor o amada mía, ya voy, ya vengo, y se quedaron y nunca más los vieron. Nosotros tuvimos a nuestro ingeniero que nos prestaba el streamer, hermano, de la radio en Colombia. Este ingeniero, según la esposa dijo, se fue él solo porque tenía un problemita, no podía respirar, y dijo: no, yo voy al hospital, ya vengo. Fue al hospital y de una vez lo dejaron hospitalizado. 15 días, nadie lo pudo visitar, nadie le pudo saber ni llamar, ni él mandar una llamada, y lo único que le recibieron fue una llamada: su esposo murió y lo tenemos que prácticamente quemar, tenemos que meterlo al horno. No hubo esperanza. Lógico, él era cristiano, pero muchos, hermanos, en esa condición. Yo creo que Dios es un Dios de misericordia, como dice aquí este verso, aleluya: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Y ese impío es aquel que un día conoció a Dios, caminó, transitó, amó a Dios, sirvió a Dios, aleluya, obedeció a Dios, pero llegó un momento en que volvió atrás.
Y el Señor dice que el que vuelve atrás no le agradará su alma. Por eso tenemos que pedirle al Señor misericordia, hermano. Que venga lo que venga, el Señor nos ayude a proseguir, a no quedarnos. Y más que ya conocimos la palabra, no vamos a transgredir, no vamos, hermano, a violentar sus mandamientos, no vamos a pisotear la sangre de Cristo y a tener por inmunda la sangre del pacto eterno, sino que vamos a valorar cada día que usted despierte. Señor, gracias por un nuevo día de vida. Gracias por esa salvación. Yo no era merecedor. Gracias porque me ha guardado. Quizás de usted se burlarán, señoritas, porque no se revuelcan como muchas en el pecado. Ay, no saben aprovechar la vida. Jóvenes que quizás no se revuelcan en el pecado. No importa lo que digan. Lo más importante es su corazón, porque usted sabe valorar esa salvación. Que no están porque les obliga el papá o la mamá o porque los tienen obligados. No, porque aman a Dios y porque dicen, yo no me quiero perder. ¿De qué me sirve un rato de fiesta o un rato de placer si me voy a perder eternamente? Yo voy a valorar esa salvación tan grande. Esto de este mundo es pasajero, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A su nombre damos toda la gloria. Y termino, hermanos, allá en Segunda de Pedro. Vamos rápidamente a Segunda de Pedro. Y nos dice el apóstol, amonestando a la iglesia, también para que nosotros vivamos en este mundo justa y piadosamente, hermanos. Nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en su capítulo 3, su verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. No, todavía el Señor no viene. Todavía hay oportunidad. Yo creo que el Señor me va a dar la oportunidad de irme a probar un poco el mundo y después vuelvo. No puedo olvidar, hermanos, aquel testimonio de nuestro hermanito Carlos Guerra, que en una campaña en cierto país, él estaba justamente predicándole y el Espíritu de Dios dice que le habló al hermano Carlos y le dijo, invite a esos muchachos porque están en peligro de muerte. Invítelos que se arrepientan porque hoy es el día de salvación para ellos. Si desaprovechan esta oportunidad, se van a perder. Y mire, hermano, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, si el Señor le guió al hermano y el hermano pues habló y le dijo, jóvenes, ustedes que están ahí en la puerta, porque se ve que era un templo grande que estaba haciendo la campaña, le dijo, ustedes jóvenes que están ahí en la puerta del templo, el Señor les dice que esta es la última noche que les da oportunidad y hoy es el día de escape, vengan, se arrepientan. Y ellos no, hermanos, se burlaron. Y el Señor le dice que le hizo por 3 ocasiones. Dice, invítelos por segunda vez, invítelos por tercera vez, como dice la palabra, fuérzalos a entrar. Por poco él se baja del púlpito y se va a traerlos, hermanos. Y les decía a estos jóvenes, escapen su vida, están en peligro. Pero lo que hicieron fue mandar una broma o un grito de desprecio a la palabra y salieron y se fueron para su casa. Pero a eso de las 3 de la mañana llegaron 2 individuos en una moto. Salió la madre a ver quién era quien golpeaba en la puerta y preguntaron, ¿aquí vive fulano y fulano? Sí, son mis hijos. Es que venimos a traerles una encomienda. Ellos están buscando un trabajo, ¿cierto? Y sí, efectivamente parece que estaban esperando que les trajeran la noticia de algún trabajo. Y los hizo levantar la madre a sus hijos. Hijo, llegaron unos señores a traerles una noticia del trabajo. Vayan a ver que los atienden en la puerta. ¿Usted fulano de tal? ¿Usted fulano de tal? Sí, somos nosotros. Ahí mismo una metralleta los mató, hermanos. Murieron. ¿Qué pasaron, hermano, de las 11 de la noche que fue terminando el culto? 12, 1, 2, 3, 4 horas después estaban, hermano, baleados y muertos. No les dio tiempo ni de siquiera decir, ¿por qué? Porque el Señor no retarda su promesa, no queriendo, hermanos, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El pecado asedia, el pecado acecha, el pecado trae destrucción, alejamiento, hermano. El pecado arruina la vida de una persona, y cuanto más si nosotros hemos conocido a Cristo, hermano. Por eso el Señor no quiere el mal para el impío y menos para el pecador. Y la misma palabra nos dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Con dificultad, porque nos toca sobreponernos a las tentaciones. Los jóvenes tienen que sobreponerse a la oferta, a insinuaciones, a decir no, a hacer muchas veces que les hagan bullying, que les digan de toda clase, por soportar, por mantener su testimonio limpio. No es fácil, pero con la ayuda de Dios, hermano, estamos cada día despojándonos de todo peso y de todo pecado, y estamos corriendo la carrera que tenemos por delante. Por ello, amados hermanos, valoremos esa salvación tan grande que el Señor nos dio. Mira que el Señor no va a volver otra vez a la cruz a morir por los que se perdieron. No les queda sino una horrenda expectación de juicio, porque ya son conscientes de esa salvación que un día Cristo ofreció a la humanidad, pero la humanidad prefirió amar el mundo y los deleites. Pero bienaventurados los que han oído, los que hemos creído en Cristo, los que hemos probado a Cristo. Bienaventurados, somos felices, por eso amamos a Cristo. Y aunque pasen los días, los meses y los años, seguimos, hermanos, en pie de lucha contra las fuerzas del mal, contra el pecado, contra las tinieblas, contra la maldad de los hombres, y seguimos cuidando esa salvación tan grande. Pongámonos en nuestros pies, oremos al Señor, démosle gracias por su gran misericordia.